Luis Javier Capote. Bienvenido a un nuevo programa de Tramas Resueltas, el podcast dirigido por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Hoy estarán en la cabina de mandos Mónica Rex. Buenas. Jordi T. Pardo. Presente. Y hoy, y por tiempo limitado, también está con nosotros Luis Javier Capote. Bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Para los que no lo conozcáis, Luis Javier Capote Pérez es colaborador habitual en Zona Negativa y es profesor de Derecho Civil del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de La Laguna. Y además es un experto en la mitología de los Caballeros del Zodiaco y en muchas variantes poco ortodoxas de la cultura popular. Y hoy estará con nosotros para debatir largo y tendido sobre cuestiones de propiedad intelectual en torno al análisis de una obra en concreto, el lugar donde se encuentran los piratas, de Shun Umezawa. Luis, más allá de los Caballeros del Zodiaco, ¿qué relación dirías que tienes a día de hoy con el manga? Bueno, pues para mí el manga, el TVO japonés, pues es como una opción de lectura más, que me da la oportunidad de descubrir obras interesantes. Para mí tiene una profunda relación con el anime y pertenezco a una generación que creció con la primera emisión de Heidi, con la primera emisión de Marco, lo cual era un poco entrar en contacto con, sin saberlo en ese momento, ni mucho menos con la obra de Hayao Miyazaki, y sobre todo pues soy de la generación que creció con Mazinger Z, luego lo que aquí se conoce como la Batalla de los Planetas. Es decir, siempre ha habido primero el anime y luego ya a partir de los 90, sobre todo a partir del 92, cuando empiezan a traerse publicaciones a España, primero a través de Viz Comics en la versión estadounidense y luego ya directamente desde Japón, pues una opción más. Entonces, pues aparte de Caballeros del Zodiaco, que sin ser un manga particularmente bueno o memorable, tiene uno el especial cariño de la versión animada, pues por ejemplo, pues tengo mucho cariño por La Dama de Faris, por Monster, que es una obra que me enganchó totalmente y me leí prácticamente los 8 o 9 tomos de un tirón. Entonces para mí ya es parte del paisaje, es decir, es un sitio en el que puedo encontrar autores que me interesan, obras que me gustan, igual que puede suceder con el europeo, el estadounidense y obviamente en este caso pues el TVO japonés. La generación entonces previa a la generación Dragon Ball. Sí, totalmente, porque se puede considerar que la generación que consume Dragon Ball es la que, vamos a suponer, pues viene al mundo a principios de los 80, pues yo soy de una generación 10 años anterior, que tiene lugar ese primer desembarco, donde incluso la forma de acceder a ese producto, porque la gente, digamos, reclama más, es hacer versiones un tanto apócrifas. Por ejemplo, hay ediciones en álbum en tapa dura de algunos de los principales episodios de Mazinger, hechos a través del estudio Viewmont, que era a partir de la captura de los episodios originales, y son 5 o 6 álbumes que adaptan aventuras en particular. Es decir, no se concibe la idea de traer el manga directamente, porque el manga de Mazinger, que no tiene mucho que ver con el anime en muchos aspectos, llega a España en el 2001 y de la mano de Selectavision. Bueno, de hecho, ya entramos en cuestión, porque claro, esto de coger las imágenes del anime que se está emitiendo y convertirlo en un cómic, esto... Vamos a ver, pero es que ahí hay una cuestión interesante, porque es que además se refleja en unas entradas que yo tengo en Zona Negativa de hace ya unos cuantos años. Vamos a ver, esos álbumes, si uno los lee, ve que tienen la autorización de Toei. Es decir, Toei Animación bendijo esa adaptación, porque hay que tener en cuenta que lo que se emitió en España de la serie de Mazinger era una selección de episodios, creo que preparada directamente por el distribuidor para
para este mercado específico. Es decir, para ver la emisión completa hay que esperar a Telecinco y al año 93 para ver la serie completa en español neutro. Entonces tú vas ahí y dices, esto está autorizado, esto lo ha hecho este estudio, esta persona, lo publica en España esta editorial, pero va con la bendición. Hace cosa de 8 años apareció una misteriosa editorial de amigos del cómic que sacó al mercado varias cosas, algunas relacionadas con anime, como por ejemplo los tebeos apócrifos de Marco, que se hacían directamente por Bruguera y realizados en España por personas muy célebres. Pero sacan en 2 tomos las 6 álbumes, material de los 6 álbumes originales, y lo que trae consigo es que ya no aparece esa autorización de Toei. De hecho, quien vaya a Zona Negativa y encuentre esas 2 entradas de Mazinger, verá algún comentario diciendo que la legalidad o la legitimidad de esas ediciones es cuando menos dudosa. Ese sello, como apareció, desapareció. Pero ahí dentro de ese ámbito pues podemos encontrar específicamente cuestiones como las, ¿qué les digo yo? Las famosas historias de los fansub, las fotocopias de mangas de Dragon Ball que por lo visto se distribuían en el mercado de San Antonio cuando todavía no había llegado el manga, y que cuentan las crónicas que obligó a Planeta a llevar a cabo una actuación bastante expeditiva, porque si no los japoneses no hubieran dado la autorización. En ese sentido, en estos 30, 40, 50 años el mundo se ha hecho mucho más pequeño, y cierto tipo de cosas que podían ser el pan nuestro de cada día, en parte porque ojos que no ven, corazón que no siente, pues ahora son mucho más difíciles de llevar a cabo porque el mercado de la cultura está mucho, mucho más globalizado. Entonces, en parte, hay veces que actos al margen de la legalidad o que la infringen directamente ayudan a catalizar cambios sociales. Hombre, vamos a ver, depende de cómo te lo llegues a plantear. No sé si al nivel de cambios sociales, recuerdo una vez una cosa que decían los fansubers, que su trabajo era tan importante como la investigación contra el cáncer. Estoy hablando de hace 20 años. Pero más que cambios, sobre ese particular también son estrategias comerciales. Yo tengo una visión mucho menos elevada del asunto. ¿Por qué? Porque resulta un tanto singular, como me comentaba una persona muy próxima a mí que ustedes conocen. Resulta un tanto singular que de hoy para mañana el episodio que hoy se ha emitido en una televisión de otra parte del mundo esté ya disponible con subtítulos en cualquier idioma. Es decir, has hecho una labor de traducción, interpretación y subtitulado en un tiempo récord, y lo has hecho con carácter altruista, o específicamente no deja de ser una cuestión de sondear cómo sería el mercado y luego traerte el tema del producto. Es decir, en el tema de la mercadotecnia, por ejemplo, hay técnicas muy habituales. En cierto tipo de producciones, el tema del consumo pirata luego trae consigo una labor de difusión que hasta cierto punto es gratuita, pero desde el momento en que pueda resultar problemático para el sector de los beneficios, o desde el momento en que tú ya quieres desembarcar legalmente, ya esa utilidad resulta, digamos, deja de ser útil. Con lo cual, pues ya has hecho tu función, ahora te vamos a borrar del mapa. Vamos a ver, sin por ejemplo, sin la emisión del anime, por ejemplo, en TV3 en 1989, y a partir de ahí, por ejemplo, en otras televisiones autonómicas, en aquellas regiones aledañas donde se podía pillar la señal de Dragon Ball, probablemente no hubiera habido ese interés por conseguir más productos de Dragon Ball, y sin esas versiones espurias, probablemente una editorial tan grande como era Planeta Agostini no se hubiera planteado el tema de conseguir los derechos, porque recordando por ejemplo lo que decía aquí hace 19 años Mari Molina, quien fuera la responsable de manga de Norma en 2004, negociar con los japoneses es harto complicado y tienen la sartén por el mango. Entonces dice, vale, ¿quieres publicar esto? Va con estas condiciones, o lo tomas o lo dejas. Es una regla común cuando intentas negociar con alguien que tiene lo que tú quieres, pero tú no tienes la capacidad de negociar de tú a tú. Entonces, en esa tesitura, una cosa lleva a la otra porque comercialmente es interesante. Es decir, oye, esto interesa, esto puede vender bien, pues entonces vamos a apostar por ello. Y ahí puede suceder que tengas éxito, tengas un éxito relativo, o tengas, con el debido respeto, te pegues una buena hostia. Pero es una cuestión de relativa.
De hecho, respecto a aquella época, recuerdo una entrevista que se le hizo al editor de Planeta de aquel momento, al director general, que explicaba, ¿no?, que sus hijos veían Dragon Ball en la tele, pero que realmente lo que hizo que él buscase el cómic era el fenómeno de las fotocopias. El hecho de que empezaban a llegar imágenes, que era obvio que eso era un cómic, que se adelantaban a lo que se estaba emitiendo en televisión y que eso podía comprárselo a alguien. Entonces es curioso, ¿no? Esos mecanismos, y también es muy interesante lo que comentabas de cómo al principio ese fenómeno altruista, entre muchísimas comillas, de los fansubs de series, por ejemplo, que tú sabías que en Estados Unidos se había emitido el capítulo de, no sé, de Hijos de la Anarquía, por ejemplo, que no se emitió en paralelo aquí en España aún. Y al cabo de 2-3 días podías verlo de forma ilegal subtitulado al castellano. Y claro, con el paso del tiempo, las propias empresas, ¿qué han hecho? Pues si podemos hacerlo nosotros y podemos hacerlo mejor. Y ese beneficio va a acabar siendo para nosotros. Y es verdad que hoy en día a muchísima gente que en su momento consumimos material ilegal, ahora nos parece totalmente innecesario y que no tiene ningún sentido. Bueno, yo personalmente jamás volvería a piratear series o películas porque no tengo la necesidad tampoco. Porque tengo acceso a ese material de mejor calidad, doblado muchas veces, Sí. de forma prácticamente inmediata. Claro, es que los piratas se encargan de abrir el camino a nuevos mercados, siempre. Uh-huh. Esa es la cuestión, hacen una labor, digamos que es, al final es el mundo al revés, porque estás haciendo una labor de estudio de mercado gratis. Es decir, estás dedicándole tiempo, con lo cual hay que cuestionarse que una parte del colectivo pirata sea específicamente lo que dice ser lo que nosotros pensamos que es. Por ejemplo, ¿es casualidad que una determinada temporada de Juego de Tronos se filtraran 4 o 5 episodios en fila indie? El ejemplo que yo recuerdo es que el presidente de la HBO en su momento decía, bueno, sí, dicen que Juego de Tronos es la serie más pirateada de la historia. Dice, pero es que resulta que hemos vendido 51 millones de copias entre DVD y Blu-ray. Él venía a decir, oye, de momento es un elemento beneficioso. Pero, por ejemplo, un elemento aledaño, que es el de la mercadotecnia, pues cuánto material espurio podemos encontrar de la serie, el anime, el manga, el TV o el videojuego de turno en cualquier tienda. Pues, por ejemplo, ese material es relativamente fácil de conseguir a través de determinado tipo de plataformas en línea para compra y venta. Pero, por ejemplo, cuando da la casualidad de que cuando hay una feria importante, de repente se empiezan a detectar los envíos desde China con ese material y tienes reclamaciones por infracción de la propiedad intelectual. En ese caso, el tema de la marca. Y desde aduana le dicen al que va a recibirlo, podemos destruirlo por usted. Si usted lo recoge, está incurriendo en una serie de infracciones. El tema es que ese material espurio, tú tienes un conjunto de personas que lo usa, que está haciéndote propaganda de carácter gratuito, una camiseta de Juego de Tronos, una sudadera de Dragon Ball, o qué sé yo, una figurita de One Piece. Pero resulta que a mí lo que me interesa es que tú pases por caja, con lo cual cuando hay un evento importante, pasas por caja, compras el material original, es más caro, generalmente suele tener mayor calidad. Entonces, esa visión que pudiéramos considerar casi romántica tiene que ponerse bajo muchos planteamientos y bajo muchas comillas, como has dicho tú, Mónica, porque no creo que sea una cuestión tan simple. Primero porque para acceder a ese material con tan poco margen de maniobra tienes una gente trabajando de destajo. O simplemente tienes acceso al material antes de lo que está previsto. Y eso tendría una serie de implicaciones que al final redundan en lo que ustedes han dicho. Es decir, puedo acceder a esto como una cuestión casi compulsiva de verlo en versión original, con unos subtítulos infames o en un doblaje un poco particular, pero tengo que verlo en streaming con un montón de pop-ups, arriesgándome a tener no sé cuántos virus y demás, o puedo esperar un poco más y por un precio más o menos razonable tener acceso a ese material directamente en una plataforma de pago. Esa sería, por ejemplo, la pregunta que nos hacemos, si me das y que ha sido la justificación durante mucho tiempo para luchar contra la piratería. Si me das las cosas a un precio razonable, yo dejo de piratear. Es la premisa, por ejemplo, de
de Spotify, por ejemplo. Luego ya podríamos entrar en la segunda parte de cuánto dinero recibe las personas que tienen derecho a recibirlo, de ese tema de plataformas, de las implicaciones que tiene, por ejemplo, a medio o largo plazo para muchas obras, el tema de que estén en plataformas y no sigan el sistema tradicional de ventanas. Pero más que el tema de abrir camino, lo que hacen es sondeo de opinión. Es decir, que vale, esto resulta que se piratea mucho, pues este puede ser un mercado interesante en el que podríamos desembarcar. Con lo cual, yo tengo una visión bastante más escéptica sobre este particular. En este punto, que yo creo que ha sido un prólogo ya bastante contundente e interesante, si os parece voy a redirigir para centrarnos en la obra de la que hemos venido a hablar y que nos va a dar muchos temas para tirar de aquí. Como hemos dicho, la obra se llama El lugar donde se encuentran los piratas, de Shun Umezawa. Es una historia autoconclusiva que su autor publicó originalmente en forma de webcómic. Lo hizo no por falta de alternativas, sino por mandar un mensaje a tenor de la temática que aborda la obra y que se articula en este caso pues como una distopía. El autor es muy aficionado a este subgénero de la ciencia ficción y es una distopía que lo original que tiene es que gira en torno a los conceptos de propiedad intelectual y derechos de autor. En España es una obra que ha publicado Sekai Editorial. Luis, ¿qué te ha parecido a ti a grandes rasgos esta obra, sin entrar mucho en detalle todavía? Primer contacto, ¿qué te parece? Pues mira, a mí me pareció una obra que me impactó bastante, porque aunque plantea, como ustedes dicen, una distopía, y luego internamente, a través de uno de los personajes, que yo entiendo que hace la voz del autor, se introducen muchos conceptos que están en la vida real, controversias desde el punto de vista jurídico, en lo relativo a la protección de los derechos de autoría y de la propiedad intelectual, y son elementos que dan mucho que pensar, sobre todo en el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente, que es el de la progresiva digitalización. La pérdida del soporte físico, la pérdida del soporte informático personal y el tema de la búsqueda en la nube. Entonces, para mí me planteó una cuestión sumamente interesante. Introduce elementos como buena distopía que plantean una exageración, pero claro, luego te paras a pensar, por ejemplo, las cosas que hemos vivido en los últimos 3 años y medio y te preguntas que si eso realmente es tan exagerado como podríamos llegar a considerar y dices, pues mira, esto podría ser así y trae también elementos que pueden dar lugar a que en un momento determinado nos planteemos específicamente de qué forma podemos acceder a determinado tipo de cuestiones si resulta que esas cuestiones que por ejemplo en muchos casos han sido parte del patrimonio cultural y como tal dominio público pues pasan a estar por determinado tipo de circunstancias de la industria cultural en manos de una determinada entidad. Por ejemplo, el caso que contaba una persona que salía en una determinada red social con una foto, con una camiseta que ponía Loki. Y de repente se encuentra con una advertencia por parte de la red social, al estilo de las advertencias de las redes sociales, de disparar primero y preguntar después, de tienes una reclamación por infracción de marca. ¿De dónde viene? De Disney. ¿Por qué? Por Loki. En el momento en el que se estrena Loki, la serie de televisión dice, pero mire, Loki es un dios de la mitología nórdica. La misma Disney, por ejemplo, lleva mucho tiempo recibiendo peticiones de pueblos del África suroriental de, por favor, es un poco vergonzante que Hakuna Matata, que es una expresión tradicional de esta región, usted la haya utilizado no solamente en su producto, sino que haya registrado como marca. Entonces, para mí la obra me parece una obra que se podría citar perfectamente en cualquier temario, en cualquier bibliografía de temario relacionada con temas de propiedad intelectual, de una forma de qué sucede cuando intentamos llevar ciertas regulaciones cuya premisa puede ser ética a extremos poco recomendables como son todos los extremos. Bueno, a ver, yo creo que cualquier primero, antes que nada, cualquier persona que le gusten las distopías, esta obra la va a disfrutar muchísimo y de hecho creo que la propia... Es una obra sesuda, ¿eh? Sí, tiene mucho texto. Hay que leer mucho, hay momentos en que se hace un poco pesado. O sea, que la gente no se espere, no sé, una especie de Blade Runner o una cosa así. No. Pero yo creo que solo el propio hecho, ¿no?, de que esto se publicase, autopublicase en internet de forma gratuita y aquí tengamos que pagar para leerlo, ya te mete dentro de la historia, ¿no? Y ya es
Son estas cosas que son curiosas. A ver, claro, una cosa es los derechos, ¿no? del dibujo y los derechos del autor, y lo otro es la edición en físico, la traducción, la maquetación y todo lo que tiene que ver con el trabajo que hace Sekai Editorial en este caso. Entonces, bueno, ya solamente con esto ya podemos tirar, ¿eh? Pero realmente está muy bien porque lleva hasta lo más radical todo lo que tiene que ver con los derechos de autoría y propiedad intelectual. Y claro, obviamente, como cualquier cuestión que tú cojas y lleves hasta su punto máximo, tiene paradojas y tiene cuestiones que no son deseables, ¿no? Yo entiendo que Shun Umezawa, por mucho que en esta obra se muestre escéptico delante de algunos elementos de la regulación, estoy convencida de que le gusta recibir su cheque a final de mes por parte de Kodansha con Iniciante Darwin, ¿no? Y poder alimentarse de algo que no sea del aire. Sí. Pero bueno, está bien que los autores también tengan una visión sobre el tema más allá de, pues eso, recibir un cheque y ya está, y no pensar más en ello. Además, en Japón no tenemos muchos ejemplos de este tema, del tema sobre los derechos de autor. Pero aquí tampoco, ¿no? ¿Cómo se gestiona? ¿A ti se te ocurre alguna obra española que hable de este tema? No me refiero a eso. Me refiero a sobre cómo funciona propiamente, por ejemplo, la industria del manga en ese tema. Y no hay... aquí sí que puedes ver a muchos autores, por ejemplo, reivindicando sus derechos pues en redes sociales, por ejemplo, o con ciertas iniciativas. De Japón esa información a priori no la tenemos. No sabemos cómo los autores se sienten, por decirlo de alguna manera. Aunque a mí me gustaría volver al tema que hemos comentado, el hecho de una historia que se publica por el autor a priori de forma gratuita en internet y que aquí nos llega pues una edición en físico, obviamente con un precio de mercado. Esto, ¿a ti qué te parece, Luis? Un poco irónico, ¿no? Respecto a en este caso, justamente lo que cuenta la historia. Hombre, vamos a ver, ahí hay una cuestión, yo creo que lo que plantea es lo que suponía los extremos, pero específicamente, vamos a ver, la premisa de la protección de los derechos de propiedad intelectual, no solamente a la autoría, sino todos los relacionados con lo que se denomina relacionados o conexos, por ejemplo, la interpretación, la mera fotografía, la producción fonográfica, la producción audiovisual, las emisiones como estas que estamos llevando a cabo vía podcast, es el tema de la creatividad, siempre y cuando tenga una chispa de originalidad, debe ser protegida para que quien la lleva a cabo pueda vivir del tema y explotarla. A partir de ahí, eso es el planteamiento básico, pero podemos encontrar luego la realidad de naturaleza práctica, donde en muchos aspectos lo que se está protegiendo es la inversión de naturaleza económica. Entonces, el autor, Shun Umezawa, hace una cuestión importante que es decir, bueno, este trabajo se pone libre. ¿Se puede descargar legalmente porque el autor así lo ha permitido? Sí. ¿Cuál es la cuestión? Está en japonés. Entonces, ¿vale? Se puede disfrutar si se sabe japonés, incluso al nivel que permita la comprensión plena de la obra, porque introduce muchos elementos de naturaleza técnica. Pero cuando llega la segunda parte, él da la libertad, por ejemplo, de establecer una edición. La edición se lleva a cabo, hay una traducción al español que genera a su vez derechos de autor, hay una distribución, hay una puesta al a disposición del público. Si el autor hubiera decidido que la obra tiene que plantearse igual, por ejemplo, una licencia libre, y dice, bueno, compartir igual, o puedes hacer una obra derivada, pero tienes que compartirla igual, esas son las licencias de Creative Commons. Entonces, hubiéramos tenido, por ejemplo, una traducción al español de la obra y hubiéramos podido disfrutar de ella, ahí entra una segunda parte, que él también establece el trabajo que, bueno, yo puedo utilizar obras de dominio público, con lo cual no tengo que pagarle a nadie, puedo disfrutarlas, puedo aprovecharlas, pero luego ya empezamos con las salvedades. Una ópera de Verdi es dominio público, sí. Pero, por ejemplo, el DVD de una representación de los años 90 ya no es dominio público, porque estás viendo una versión con una representación cuyos intérpretes tienen derecho a percibir su parte. Quien lo ha fijado, quien ha hecho la grabación, también tiene derecho a hacer lo propio.
Entonces, a partir de ahí se han ido bifurcando en multitud de mini derechos, si lo podemos llamar así, cada uno de los cuales quiere su parte. Por ejemplo, cuando en España solamente existía la Sociedad General de Autores y Editores, la famosa SGAE, pues el tema de pagar determinado tipo de cantidades por el acceso al catálogo o incluso los famosos cánones por comunicación o por copia privada era relativamente sencillo porque solamente había una entidad y se presuponía que todo el mundo estaba dado de alta. Ahora hay un montón y para distintos derechos y cada una reclama su parte. Y, por ejemplo, muchas actividades como pueden ser las emisoras de radio culturales no pueden hacerle frente. En el ámbito de iVoox, por ejemplo, iVoox tiene un acuerdo con entidades como SGAE, de manera que la contrapartida de ceder nuestro material gratuitamente implica la cobertura respecto al material sonoro que se puede utilizar. Luego ya evidentemente, como en todas las redes sociales que plantean una explotación, nosotros estamos cediendo el material que nosotros hemos creado. Y se supone que si ese material alcanza determinado tipo de punto de explotación, tantos suscriptores, tantas visualizaciones, tantas descargas, en el caso de podcast, pues entonces empezamos a compartir la tarta. Pero el material que tiene, por ejemplo, YouTube es explotable desde el momento cero. El material el dinero que yo puedo percibir por esos contenidos es a partir de cierto nivel. Pongo un ejemplo de un tema que ustedes dos conocen bien porque los dos han sido ponentes en Escépticos en el Pub en Tenerife en sendas sesiones de la Semana del Cómic en años pasados. Esa lista de reproducción en YouTube es de las más vistas. Entonces ya YouTube está colando publicidad, con lo cual YouTube está haciendo dinero con esos vídeos. Pero resulta que el canal de Radio Campus, que es la emisora de la Universidad de La Laguna, tiene 62 suscriptores y el vídeo de Escépticos en el Pub, que tiene más, no llega a 400 reproducciones, con lo cual todavía no alcanzamos el mínimo para que la Universidad de La Laguna pueda recaudar lo que le toque por ese particular. Entonces, el planteamiento de proteger para que puedas cobrar tiene una premisa muy noble. La forma en la que se lleva la práctica y luego cómo a partir de ahí surgen determinado tipo de negocios a título individual que no tienen que ver con la autoría, ya es el resultado práctico que no resulta tan agradable. Si os parece, voy a dar 4 datos sobre Shun Umezawa para que los que estén interesados en esta obra que estamos hablando, que vean que también hay más trasfondo. Shun Umezawa es un autor nacido el 13 de diciembre de 1978 y debutó en 1998 como mangaka. Y la mayoría de su producción está relacionada con el relato corto. En nuestro país se han publicado varios recopilatorios de ellos. Tenemos Bajo un cielo como unos panties, con 1,99 y Utopías. Y en la mayoría de ellos encontramos distopías de todo tipo, aparte de otro tipo de relatos, pero es cierto que abundan muchas distopías muy absurdas, en las que el autor cuestiona mucho la sociedad japonesa, añade mucha crítica, mucha reflexión y mucha filosofía. La obra más popular de este autor es más reciente y es su primera serie larga, además, es El incidente Darwin, que aquí ha empezado a publicar, está publicando Distrito Manga. Y es también una distopía, que en este caso podemos decir que es una especie de reinvención del planeta de los simios, por dejarlo ahí. Y es una propuesta muy interesante, que a Luis, si le ha gustado el lugar donde se encuentran los piratas, pues El incidente Darwin, estoy convencido que también le gustaría. Y bueno, por dar 4 datos sobre el lugar donde se encuentran los piratas, de qué va esta historia, ya hemos dicho que es una distopía, pero bueno, ¿cómo se articula? Pues tenemos aquí un futuro, digamos, próximo, donde, como hemos dicho, la sociedad gira en torno a los derechos de propiedad intelectual y que son gestionados pues de una manera opresiva por las instituciones y el Estado. La única oposición a esta situación es la que establece un grupo terrorista, o al menos así lo designa el propio Estado, cuyo objetivo es recuperar los derechos de propiedad intelectual y volvérselos a ceder al pueblo. Pero el protagonista de la historia es Kadota, que es el director de la prisión para infractores de la propiedad intelectual. Y es un hombre estricto, inflexible, que cree mucho en la protección de la propiedad intelectual y en las leyes que rigen en esta sociedad. Pero digamos que
esta fachada acabará poniéndose en duda cuando tenga que contrastar la información que recibe de uno de los responsables de esta organización terrorista. Y hasta aquí podemos leer. Por cierto, en España, cuando se anunció la publicación de esta obra, hubo bastante polémica con la portada. Lo más bonito que se dijo de ella es que pues era un poquillo cutre. Y lo cierto es que lo he comentado alguna vez con Mónica, pero teniendo en cuenta de qué va la historia, su publicación y tal, ahora casi que lo veo como casi metatextual. La publicación en internet de Umezawa no tenía propiamente una portada. Así que digamos que Sekai pues la ha tenido que ingeniar para hacer algo con ello. A mí siempre me parece injusto lo de la portada fea. Hombre, atractiva a primera vista no es. Perdona, yo creo que es atractiva y es llamativa. Otra cosa es que sea feísta, pero las cosas feístas obviamente no tienen por qué estar mal. Ojeando el manga, ya lo hemos dicho, es un manga con mucho texto. Y digamos que está muy vehiculado a través de la dialéctica. En concreto entre dos personajes opuestos en sus ideas. Hay un contraste de opiniones pues entre estos dos personajes y es lo que mueve la trama y la historia digamos que está en un segundo plano. En la primera escena del manga tenemos una escena muy Minority Report, al menos a mí es la referencia que me trajo, porque tenemos pues a la policía de la propiedad intelectual irrumpiendo en un colegio a causa de una infracción de derechos de autor que consiste pues en que una profesora de música está tocando sin permiso correspondiente. La profesora se defiende diciendo que daba clases de canto y que no cobraba por ello, pero la policía no entra en razón. Umezawa explica que esta escena está inspirada en una noticia en la que leyó en su día y en la que se explicaba que las academias de música tenían que pagar un canon. Es una escena bastante contundente para abrir la obra. En términos de propiedad intelectual, lo planteo así, ¿solo hay delitos si hay un lucro económico, Luis? Efectivamente, para que sea considerado delictivo, conforme al Código Penal, los artículos 270 y 271, tiene que haber ánimo de lucro entendido desde un punto de vista económico, ya que en el pasado, en distintas resoluciones, desde las entidades protectoras de los derechos de autoría o entidades de gestión, se intentó considerar que, por ejemplo, el acceso no remunerado era por sí mismo un ánimo de lucro, un lucro espiritual o cultural. Y ahí lo que se planteó fue una cuestión puramente económica. Por ejemplo, el Top Manta es delictivo porque plantea el ánimo de lucro. Estás vendiendo una película quemada, como se dice en el español, de Venezuela, sin la autorización de quien tiene los derechos para la reproducción y la distribución, por ejemplo. Pero fuera de ese ámbito hay elementos que son de naturaleza menor. Es decir, consideramos ilícitos, pero no tan graves. Por ejemplo, la copia no autorizada y su distribución sin ánimo de lucro es en sí mismo un ilícito porque vulneras propiedad intelectual si no cuentas con la autorización de la persona o personas responsables. Puede ser el autor o puede ser la entidad en cuyas manos ha puesto el autor la explotación. Hay que tener en cuenta que fenómenos como la autoedición, por ejemplo, la puesta a disposición de la música directamente en plataformas son relativamente nuevos, pero el modelo tradicional, que luego tiene su reflejo legal, implica la cesión de los derechos, por ejemplo, para una editorial, para una discográfica, para una productora de naturaleza audiovisual e incluso al revés, que haya entidades como el productor fonográfico, la discográfica o el productor audiovisual, la productora de cine o de televisión, que ponen el dinero, contratan a quienes sí crean, en el caso del cine, por ejemplo, guionistas, directores, compositores, y ya el propio hecho de la contratación ya implica la cesión de los derechos de explotación, aun cuando se les sigue reconociendo como autores. Luego también existen procedimientos de naturaleza administrativa, que aquí hemos copiado del modelo francés, de tener una comisión dependiente del Ministerio competente en materia de cultura para intentar meter o llamar a capítulo a estas páginas de... Bueno, de lo que hace 10 años era la problemática en este sentido, que eran las páginas de enlace. Ya hoy por hoy todo eso ha ido evolucionando. Antes, por ejemplo, teníamos Napster. Napster planteaba compartir carpetas de archivo, bajar el archivo. Después llegó, creo recordar, me parece que era Audio Galaxy, que directamente no tenías que compartir nada. Después hemos tenido las distintas versiones de la mula.
Luego ya lo que teníamos eran páginas con enlaces que te llevaban a servidores que estaban fuera de control, y ya lo último es el streaming. Es decir, esto ha ido a una velocidad de vértigo y las leyes han ido muy por detrás a un nivel de naturaleza global, porque la tecnología ha ido a un ritmo vertiginoso. Pero, en principio, la premisa que hay que tener en cuenta es: si tú quieres utilizar la idea de otra persona, tú tienes que pedirle permiso a esa persona, y esa persona te lo puede dar o te lo puede denegar. Y concediéndote, te lo puede plantear con carácter gratuito bajo ciertas condiciones, o te puede exigir una retribución. Y en muchos casos el planteamiento suele ser: o lo tomas o lo dejas. Esas sesiones son las que permiten todo el negocio relacionado con el mundo de la cultura y el entretenimiento. Y a partir de ahí pueden plantear elementos derivados y crear a su vez otros derechos. Por ejemplo, en estos días he estado viendo que ya está disponible en las librerías la nueva edición de Canción de Hielo y Fuego, es decir, la que ya ahora edita Plantagenet después de que Gigamesh dijera que no podía mantener los derechos. ¿En qué se basa esa cuestión? En su momento, según tengo yo entendido, corríjame si se me equivoco, Gigamesh, que era por lo visto una editorial pequeñita, precisamente donde están ustedes, Barcelona, consiguió los derechos de Canción de Hielo y Fuego, del primero de todos, de Juego de Tronos, que salió en el año 96, cuando George R.R. Martin era mundialmente conocido en su casa a la hora de comer, y esto, como era espada de brujería, no le interesaba a nadie. Entonces fue una cuestión de una obra menor para una editorial menor, igual que Harry Potter con Salamandra, que no era una de las historias importantes, porque en su momento, ¿quién era J.K. Rowling? ¿Con quién había empatado? ¿Qué es lo que sucedió? Que de repente llegan las películas por un lado y llega Juego de Tronos por otro, y de repente todo el mundo quiere leer. Y entonces resulta que tienes la gallina de los huevos de oro en tus manos. En el caso de Juego de Tronos, yo creo que el momento culminante se produce en 2012, cuando sale Danza de Dragones, que es el quinto y por el momento, y yo creo que definitivamente último tomo. Ahí, de repente, hay unos precios absolutamente desaforados y se vende bien, pero es que resulta que la gente se va enganchando a la serie, pero la serie terminó en 2019. En unas condiciones de las que podríamos denominar, y a partir de ahí resulta que el interés por esas novelas decae, las ventas caen, pero es que resulta que todas esas sesiones de derechos que te permiten publicar en España, le permitían a Gigamesh publicar en España Canción de Hielo y Fuego, van con unas condiciones que dice el editor estadounidense: ¿quieres que sigamos por otros X años? Pagas tanto. Gigamesh, supongo que habrá hecho cuentas, habrá dicho: mira, esto ya no tira como antes, porque llevamos ¿cuánto tiempo esperando Vientos de Invierno? No digo ya Sueños de Primavera, que eso ya creo que nuestros nietos no lo verán. Entonces tú dices: pues mira, no puedo seguir. Y como no puedo seguir, ¿qué significa? Que hay otra editorial que dice: a mí sí me interesa. Entonces Plantagenet, que es un sello muy potente, es un clásico dentro del mercado editorial, dice: vale, a mí sí me interesa. Y ahí, por ejemplo, tengo curiosidad por ver, me gustaría abrir el primero de los libros y digo: ¿tiene la traducción de Cristina Macías? Que fue, digamos, uno de los mejores trabajos de traducción que se ha hecho. Cristina Macías es una de las grandes traductoras de los Comic Forum en los 80 y demás, y ella ha hecho un trabajo de documentación. Pues resulta que Plantagenet puede haber adquirido los derechos para editar la obra original, pero si quiere utilizar la traducción de Cristina Macías, tiene que pagarle a Cristina Macías, porque la traducción no es mecánica, tiene un acto de creatividad, es el arte de decir casi lo mismo, como en el libro de Humberto Eco. Entonces ya ahí ya tienes otro elemento de naturaleza adicional. Entonces en eso se basa el tema de los derechos de propiedad intelectual, es el tema de negociar y ver, y puedes cogerlo para este país o para esta lengua. Todo tiene que estar pactado, todo tiene que, digamos, atarse milimétricamente de lo que puedes y no puedes hacer. Y a partir de ahí, eso es parte del negocio. Por ejemplo, la serie de televisión es una adaptación de los libros, no es exactamente el libro, eso genera derechos de autoría, sobre todo en la parte que no está basada en los libros. Entonces ya a partir de ahí, cada vez que vas dando un paso, vas generando nuevas situaciones que implican que te plantees cuál es el límite de lo que tú puedes y no puedes hacer, que es lo que el manga refleja específicamente cuando la hija del personaje resulta que quiere echar mano de una determinada canción. Y resulta, no, pero es que resulta que esta canción está sometida a derechos de autor, pero es que es dominio público. No en esta versión, porque esta versión ya ha creado derechos de autoría y están vigentes. Eso lo refleja muy bien, es un reflejo simple y al mismo tiempo aleccionador de cómo funciona todo el mercado de la propiedad intelectual.
A mí una cosa que me llama la atención del planteamiento de este manga es cuando habla de el empobrecimiento de la cultura a raíz de las leyes que están vigentes en esta sociedad. Porque claro, para crear tú una obra no puede hacer referencia a nada anterior. Hay uno de los personajes que lo que comenta es que eso lo que tiende es a un empobrecimiento, porque la cultura es, de alguna manera, algo que hemos conseguido a raíz de unas conquistas progresivas. Entonces, ese punto a mí me parece muy interesante y no sé si creéis que en parte esto está pasando actualmente asociado, por ejemplo, a las plataformas por streaming, porque hay mucha gente que comenta que realmente las ofertas que nos están haciendo estas plataformas a día de hoy son refritos de cosas anteriores, ideas que se reciclan, que realmente en algunos casos incluso se podría considerar plagios de cosas precedentes, que no sé si se podría utilizar el término en este caso, pero que es más, en vez de crear algo nuevo, redundar en algo que ya se ha creado. Y no sé si por ahí vosotros consideráis que la cultura actual se está empobreciendo por ese hecho. A ver, yo creo que ese fenómeno en realidad ha pasado siempre. Lo que pasa es que las cosas que perduran o las cosas que heredamos de las generaciones anteriores son las que han destacado. Es decir, yo soy de los 90, yo he visto cine de los 80, pero no he visto todo el cine de los 80, o de los 80 y los 90. ¿Por qué? Pues porque al final las horas que rescatas de tu pasado son las que son más destacadas por la gente que lo vivió y hizo historia de ello. Todo esto, de muchas comillas, simplificando el argumento. Y por lo tanto hay mucha producción que queda en barrena, que queda en un saco de lo otro, de lo que no destacó, de lo olvidable. Entonces yo creo que esto está pasando ahora también, pero que debe haber pasado siempre. No todas las obras de teatro de la antigüedad, ni todas las historias, todos los libros escritos no han sido súper originales y han revolucionado su época histórica. Pero también hay una cuestión de volumen, ¿no? Quiero decir, la producción cultural que tenemos a día de hoy es que no es comparable, obviamente, con la de que podíamos tener en la antigüedad. Pero no es comparable. Números absolutos son números relativos. Por ejemplo, a día de hoy tienes X plataformas con contenido audiovisual, cada una de ellas, que muchas veces se repiten de unas a otras, con estrenos continuos. Obviamente el cine en pantalla grande se ha visto perjudicado, pero tienes una oferta que no tenías pero antaño. También somos más seres humanos en el planeta a los que satisfacer con oferta cultural. Es decir, al final, antes de que hubiese televisión y que hubiese cine, había gente por las calles con marionetas haciendo espectáculos ambulantes y eso también era arte, creatividad y eran historias propias, pero con menor impacto y con un impacto más local. Y son cosas que también se han perdido. Que se hayan perdido no quiere decir que fuesen malas o que fuesen olvidables. Hombre, yo parto de la premisa y de la consideración siguiente. A ver, el tema es que la cultura es algo vivo. Y como ha dicho Mónica, aquello que perdura es aquello que luego tiene un reflejo, es decir, aquello que permite plantear al final quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Entonces, en cierto sentido, hay obras que tienen la voluntad, que acaban perdurando por esa misma naturaleza, otras que son o tienen un gran impacto en un momento determinado, luego son absolutamente olvidadas, y otras que pasan sin pena ni gloria. Es decir, aquello que sobrevive a la prueba del tiempo a medio plazo es lo que puedes considerar que forma parte del patrimonio cultural. Parto de la premisa de que cultura es todo. Allá donde hay dos personas hay cultura, otra cuestión es la perdurabilidad que pueda tener, pero es una cuestión que evoluciona. Entonces, con el tema de la protección del patrimonio cultural hay un problema importante que es el que no podemos utilizar el criterio que utilizamos para proteger monumentos para proteger ideas o tradiciones, porque las tradiciones están vinculadas a la sociedad. Si tú dices, este es el estándar de lo que tiene que ser, por ejemplo, una determinada receta de cocina, un traje típico regional, una forma de baile, tú lo estás
fosilizando en el tiempo y ya lo desvincula y la sociedad sigue avanzando. Por eso, a veces esas llamadas a la pureza de determinado tipo de cosas o de tradiciones y demás es un tanto peligrosa, porque en realidad, intentando proteger, a lo mejor lo que estás haciendo es matar. Incluso, aunque pueda resultarte un poco irritante que ciertas tradiciones que tú consideras que están íntimamente unidas a tu ser o al ser de tu colectividad puedan ser objeto de sátira, pero es que sigue siendo un elemento de naturaleza viva. Y la sátira, por ejemplo, es uno de los límites de la propiedad intelectual. Si la sátira no induce a la confusión respecto del original, la sátira es válida y no hay que pedir permiso a nadie. Pero luego la segunda parte es qué sucede si, como en el manga, es que no puedes tocar prácticamente nada, porque vamos a ver, hasta ahora lo que se ha planteado es digno de protección aquello que tiene un pozo de originalidad. No que sea 100% originalidad, porque al final somos lo que comemos, hay un elemento de naturaleza formativa que es el que luego reflejamos en nuestras obras y hay una serie de elementos comunes donde a partir de ahí tú no puedes plantear un límite. Vamos a coger, ¿qué les digo yo? Un argumento clásico. Es la historia, por ejemplo, de dos jóvenes adolescentes y en esa tesitura resulta que los jóvenes se conocen, se enamoran, pero con sus familias se odian y la historia tiene un final trágico. No es que se casen, sino que mueren. Esa es la historia de Romeo y Julieta. Pero también, por ejemplo, hay una tradición aquí en la isla de La Gomera que es la leyenda de los príncipes Garayjonay, que es exactamente igual. Pero de ahí, a partir de Romeo y Julieta o la leyenda de Garayjonay, luego podemos encontrar otras muchas obras que están directamente inspiradas o no. Por ejemplo, West Side Story. Claro, y es que el problema es que en la distopía que nos presenta el lugar donde se encuentran los piratas, todas esas historias que pudiesen hacer referencia a ese arquetipo argumental no tendrían cabida. No es que no tuvieran cabida, porque en ningún momento dice que eso no se pueda hacer. Dice que hay que pagar un precio. Y el precio que hay que pagar es tan alto que es inviable. Mira, hay una historia que es la siguiente. Cuando se preparó la misión Voyager, Carl Sagan estaba metido de por medio. Y igual que en las Pioneer, él llegó al acuerdo de introducir un vinilo que hipotéticamente, cuando el satélite llegara a alguna parte que hubiera llegara a una civilización que pudiera, digamos, entender cómo funcionaba, darle algunos datos, quiénes somos, dónde estamos, con algunas fórmulas universales. Pues cuando se produjo el programa Voyager, plantearon el tema de vamos a hacer que en este disco no solamente vayan a ver las imágenes del hombre, la mujer, el átomo de hidrógeno, el sistema solar, sino sonidos del mundo. Y se planteó se plantearon dos cuestiones. Una es, ¿por qué no ponemos una canción de los Beatles? Y hablaron con los Beatles, me parece que hablaron con John Lennon y con Paul McCartney. Y dijeron, nos encantaría, pero es que resulta que tienes que hablar con la discográfica, que es la que tiene los derechos de reproducción e distribución. Hablamos de una canción que sería puesta en un disco, que se pondría en un satélite, que en el mejor de los casos tardaría 50.000 años en llegar a un hipotético puerto donde alguien con orejas pudiera escucharlo. Y si hay alguna respuesta, tardaría otros 50.000 años de vuelta. O sea, estaríamos hablando de 100.000 años. Pero luego resulta que es un mercado potencial, Sí, pero la segunda parte fue que hablaron con el responsable de la principal librería de sonidos que había en Estados Unidos y fue Andrew Young, que era una de las colaboradoras de Sagan, para decirle, mira, vamos a hacer esto y demás. Dice, bueno, la base de datos cuesta tanto. Y entonces le dice, mira, es que para esto no tenemos tanto dinero. Por lo visto cuentan las crónicas que Andrew Young poco menos que se la echan a patadas del despacho del responsable. Entonces, esa es la situación que se puede llegar a plantear cuando dices yo tengo este derecho y si tú quieres acceder a él tienes que pasar por caja, o a veces es una cuestión de concepto. El difunto Antonio Gala, fallecido hace no tanto, resulta que él tenía una máxima que decía, en virtud no de un derecho económico sino moral que determina cómo quiero yo que se representen mis obras, prohíbo que mis obras teatrales sean representadas por compañías amateur, solo profesionales.
Esa fue su decisión, y cuando aquí en la Universidad de La Laguna, en la muestra de artes escénicas, una compañía amateur quiso representar a una obra de Antonio Gala, el representante de las GAE, que en ese momento tenía la representación de los derechos de Antonio Gala, dice, mira, quita esta obra porque el autor ha dicho que él no, que así no, y aquí no hay nada que hacer. Es decir, hay una doble consideración moral y material. Entonces, si eso lo llevamos al extremo del manga, al final no puedes crear nada, no puedes hacer nada. Es decir, lo cual hasta cierto punto sería prácticamente la confiscación o la usurpación de algo que es común. Es decir, vale, el camino del héroe. Por ejemplo, ¿cuántas historias conocemos del camino del héroe? ¿Quién inventó el camino del héroe? Con lo cual, ¿quién tiene derecho a irrogarse la potestad de decir yo soy el propietario de la cuestión? Bueno, claro, pero es que en el manga lo que plantean es que si algo no está registrado, tú puedes llegar y registrarlo tú. Y entonces, pues, puedo ir yo y decir, mira, soy la primera que se le ha ocurrido registrar el camino del héroe. Me voy a hacer de oro. Que es lo que pasa en un momento dado con la madre que está preparando como unos sándwiches, ¿no? Y dice, voy a patentar este tipo de sándwich para que cada vez que alguien haga este tipo de sándwich me tengan que pagar a mí. Pero claro, ahí hay una cuestión interesante. En el pasado histórico, por ejemplo, la protección que daban las patentes, que es la protección de la propiedad intelectual a los inventos, no solamente era, por ejemplo, para quien inventaba, sino también para quien traía el invento, por ejemplo, a otro país. Por ejemplo, la patente respecto de la imprenta, cuando la imprenta llega a los reinos de la península ibérica, en el siglo XVI, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí es donde se plantea, donde se bifurcan lo que llamamos la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Por ejemplo, en la propiedad industrial, la marca, la patente, vamos a tomar como ejemplo algo que Mónica conoce bien y me puede corregir. Vamos a ver, medicamentos. Los medicamentos se basan en principios activos, es decir, moléculas que se supone que introducidas dentro de un determinado tipo de preparado pueden tener un efecto benéfico. Deben tener un efecto benéfico para pasar la legislación en materia de medicamentos. Muy bien. En el tema de la patente, la industria farmacéutica funciona de la siguiente forma. Tienes una serie de principios activos que pueden dar lugar a un resultado. Para tú garantizarte la exclusividad en la explotación del medicamento, porque el medicamento es patentable, sobre todo en España, desde que tuvimos que adaptarnos a la legislación europea en la materia, pues tú registras todos los principios activos, planteas una patente y empiezas a investigar. A lo mejor tienes un número bastante elevado de principios, pero al final, cuando llegas cumplidos todos los plazos al año 15º o 16º, pues tú tienes 2 o 3 productos viables. Muy bien, pues hasta llegar al año 20º tú tienes la exclusiva para el tema de explotar ese medicamento. A partir de ahí la patente decae y se convierte en dominio público. Es lo que permite que determinado tipo de medicamentos ya podamos comprar la marca original. Por ejemplo, un ansiolítico como es Trankimazin es la marca, pero tienes omeprazol, que es el principio activo, y puedes conseguir el omeprazol a través de múltiples marcas. ¿Por qué? Porque la patente ha decaído, igual que el ácido acetil salicílico. Pero durante el tiempo en el que la patente está activa, que pueden ser principalmente 20 años, estoy tirando de memoria, tú tienes la explotación en exclusiva. Por ejemplo, durante la pandemia, cuando se empezaron a desarrollar los tratamientos que se inoculaban por medio de inyección para protegernos contra los efectos del COVID, reducir el contagio o reducir, digamos, los efectos, eso se hizo en un tiempo récord. Es decir, estamos hablando de 15 meses cuando lo normal son 15 años. Y en la administración Biden recién aterrizada se llegó a plantear a las compañías farmacéuticas y decirle, bueno, podrías renunciar a la patente, es decir, podrías permitirnos producir esto en masa sin tener que pasar por caja. Las compañías farmacéuticas amablemente dijeron, bueno, puede ser, pero a lo mejor en la próxima pandemia a lo mejor no vamos tan rápido, teniendo en cuenta que buena parte de esas investigaciones se hicieron con fondos públicos. Hay una vieja discusión sobre si con fondos públicos las patentes deberían ser públicas. Pero ahí está el factor de la exclusividad. En el tema de la marca tú puedes renovarla indefinidamente. El nombre comercial, el logotipo, la manzana la hemos visto bajo diversas colores y formas, pero siempre es la manzana mordida de Apple o el logo de la Coca-Cola. En la propiedad intelectual no existe esa exclusividad. No existiendo esa exclusividad es el punto de originalidad. Es decir, lo que plantea el manga es vamos a aplicar a toda la propiedad intelectual las reglas de la propiedad industrial, la exclusividad. Y en ciertos ámbitos, 20 años tecnológicamente hablando es una eternidad. En la propiedad intelectual, la explotación son entre 50 y 70 años a contar desde el 1 de enero al año posterior a la muerte del autor o persona titular del derecho. En otros casos es
a contar desde la fecha de difusión, desde la 1 de enero posterior a la fecha de difusión. Pero ahí no te plantean la exclusividad. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que sobre un mismo concepto básico tú puedes crear diversas cosas siempre y cuando sean originales, o puedes utilizar elementos de dominio público. Por ejemplo, Los Miserables ya es dominio público. Sin embargo, el musical de Los Miserables no lo es. ¿Por qué? Porque a la historia de Jean Valjean y el inspector Javert se han añadido otros elementos como por ejemplo el carácter musical. Y la película del año 2012, que se basa en el musical, pues genera a su vez cierto grado de autonomía. Pero por ejemplo con los programas de ordenador, con el software, cuando aparecen hay una discusión y se dice: ¿esto debería ser patentable? Porque después de todo no es más que el interfaz para manejar ordenadores que sí son patentables, ¿o debería ser otra cosa? A día de hoy lo que se protege es el código como si fuera literatura. ¿Por qué es importante? Si el software fuera patentable, patentaríamos el concepto, el procesador de texto, el programa de diapositivas, el programa de hoja de cálculo. Con lo cual, solo el primero que hubiera llegado durante 20 años hubiera tenido la explotación en exclusiva. Imaginemos solamente tener un programa de gestión de imágenes que fuera propiedad de Adobe como es Photoshop. No hay más opciones. Y si lo quieres, tienes que pasar por caja. A día de hoy, pues podemos acceder a determinado tipo de programas. Yo puedo pagar el Office 365 o puedo tener LibreOffice. ¿Que se parecen un montón? Sí, pero realmente lo que estamos protegiendo no es la apariencia, que el color sea azul para el procesador de textos, o naranja para las diapositivas, o verde para la hoja de cálculo. Lo que estamos protegiendo es el código, y el código no se parece. Y entonces, esas cuestiones que pueden parecer, digamos, de teoría de juristas locos, al final tienen una importancia práctica fundamental, como el tema de decir, esto lo protegemos de forma exclusiva y excluyente durante 20 años. Pensemos 20 años atrás dónde estaba la informática y dónde está ahora, o esto lo protegemos de otra forma y permitimos que exista cierto grado de margen. Si le preguntas, por ejemplo, a los responsables de una compañía como Nintendo, yo creo que serían muy felices pudiendo patentar todo lo patentable. Por poner el ejemplo de una compañía de videojuegos que es muy agresiva en la protección de lo que consideran suyo. Hay otro punto en esta sociedad. El delito de propiedad intelectual casi es el más grave que se puede cometer, o el más grave que se puede cometer en este ámbito. Y se equipara, de hecho, al de asesinato. Aquí yo tengo la duda, Luis, si, teniendo en cuenta nuestras leyes actuales, si esto es un despropósito para nosotros. Y si es equiparable en algún caso el delito de infracción de propiedad intelectual al de asesinato, al menos en cuanto a pena. No, directamente, redondamente no. El asesinato, como todos los delitos contra la vida, se considera la vulneración del bien protegido más grande, más importante. Los delitos contra la propiedad intelectual son delitos de naturaleza económica. Y desde luego a nivel de pena, si hablamos de pena de prisión, son mucho menores. La cuestión es luego incluso el tema de la indemnización que puede llegar a plantearse en el tema de asesinato respecto a los familiares de la víctima. La víctima ya no se la puede indemnizar por el daño producido por motivos evidentes. Lo que acontece es que tú haces un valor respecto del daño que el asesinato le supone a la persona. En el ámbito de la propiedad intelectual estás basándote en dos conceptos que son el daño emergente, el perjuicio que supone, y el lucro cesante, el beneficio que le impides a la persona percibir como consecuencia de ese uso espurio. Ahí entran en juego el valor de la obra mal utilizada o incluso plagiada, los rendimientos que tú has obtenido, y entran ciertas valoraciones. Pero si es una cuestión de naturaleza civil, que ha generado un daño, el daño tiene que ser resarcido, abstente de repetirlo, e indemnizado. Pero fuera, eso ya salimos del ámbito de lo penal, pero hoy por hoy no son equiparables delitos contra la vida o delitos de sangre como delitos contra el patrimonio. No lo son. Y además, por ejemplo, de hecho es un debate que se planteó cuando la ministra Sinde era ministra, donde se planteó el debate porque a ella le coincidió una reforma de la legislación en la materia de propiedad intelectual que luego puso en marcha su sucesor, el ministro Wert. Y entonces en un debate ella comparó el tema del derecho a la propiedad privada con el derecho a la salud o a la integridad física, y le dijo, le recordamos que conforme a nuestra constitución vigente, los derechos fundamentales son estos. No puede usted comparar un derecho fundamental que es reconocido con un derecho que forma parte de los principios económicos como es el de la propiedad privada, que no está
tan blindado. Eso es lo que podemos encontrar aquí a día de hoy, pero si nos movemos en otros ámbitos, por ejemplo, el ámbito de Estados Unidos, la regulación se vuelve un poco más difusa en el sentido, por ejemplo, de que el elemento determinante principalmente es el elemento de naturaleza económica. Aquí la cuestión de naturaleza moral se llega incluso a plantear si la creatividad que protege la propiedad intelectual forma parte de la libertad de expresión. Y de hecho es una discusión bastante constante en el ámbito europeo, y de hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido que pronunciar sobre el particular con, digamos, respuestas que podrían resultar inquietantes desde cierto punto de vista. En el ámbito de Estados Unidos la visión económica es mucho más fuerte, y cosas que aquí consideramos, digamos, impensables, por ejemplo la idea de considerar equivalente autor a una empresa, allí, digamos, se plantea de forma más habitual. O sea, pleitos que aquí se resolvieron en los 80, por ejemplo, cuando Bruguera se viene abajo y autores como Escobar, Ibáñez o Mora pleitean con Ediciones B respecto de la propiedad de los personajes que crearon, Sirizape, Mortal y Filemón, el Capitán Trueno. Todas las resoluciones son favorables a los autores, porque dice, esto lo crea una persona, la empresa no crea nada, la empresa es depositaria de los derechos que le permiten explotar económicamente la obra durante un tiempo, pero eso se acaba. En Estados Unidos eso no se plantea, incluso se va a plantear el tema de que la empresa puede considerarse coautora de la obra si manifiesta una contribución esencial al desarrollo de la misma, lo cual aquí es chirriante. Con el tema de las inteligencias artificiales ya entramos en un terreno más pantanoso, pero hoy por hoy no podemos plantear esa equiparación. De ahí el carácter distópico que tiene esa faceta del manga. De hecho, es que me parece ridículo que una empresa pueda ser co-creadora o partícipe de la creación de una obra de cualquier característica, porque una empresa es un ente jurídico, no es algo que pueda crear cosas. Deberían serlo las personas que han trabajado para esa empresa en calidad de desarrolladores de lo que tú quieras. Pero me chirría tanto ese concepto que explicabas. Pero es que es el problema de cómo se concibe en los Estados Unidos el tema de la regulación. Por ejemplo, hace ya unos cuantos meses salió una noticia en Variety que una cantante llamada Toni Basil, que tuvo un éxito en el año 81 llamado Mickey, que se puede encontrar en las recopilaciones de éxitos de los 80, había conseguido el reconocimiento por fin como autora de la obra después de pelear contra una discográfica. Estamos hablando de una cantante que tuvo ese éxito como principal, aunque ha tenido una carrera muy dilatada. Ese éxito es un éxito del año 81. Y resulta que había estado pleiteando los últimos 10 años con la discográfica, y la noticia decía, es que conforme a la legislación estadounidense en la materia, se puede considerar coautora la disquera si resulta que manifiesta que su contribución es esencial para que la obra salga adelante. Es decir, es un planteamiento que desde el punto de vista europeo es inconcebible. Es decir, aquí hay letra y aquí hay música. Es decir, si hay un compositor completo, la obra es suya. Si hay un letrista y un músico, es una obra en coautoría. Es como, vamos a ver, y ahí luego podemos discutir quién tiene la parte más preponderante, por ejemplo, como las peleas entre las autoras de Candy Candy, que ha hecho que durante años 50 haya sido prácticamente imposible encontrar una reedición o una edición en otros idiomas, hasta que por fin, después de no sé cuánto tiempo, se determinó quién llevaba la parte del león. Pero, por ejemplo, ahora Disney y Marvel están metidas en unas batallas con no ya autores, con un autor, por ejemplo, con Larry Lieber, el hermano pequeño de Stan Lee, y con los herederos, o con las herencias más bien, los estates, de autores como Steve Ditko, Gene Colan, etcétera, a cuenta de la propiedad de las obras. Es decir, Disney está planteando el tema incluso de demandas preventivas, es decir, oiga, reconozca usted que usted o el usted del que usted trae causa, el autor de turno, hizo esto bajo encargo nuestro, luego el trabajo ya es nuestro. Y entonces los herederos están diciendo, mira, llegaste a un acuerdo con los herederos de Stan Lee, Bill Finger, porque había un fan que empezó a escarbar, hay un documental muy bueno sobre la materia, tuvieron reconocimiento al final de las editoriales de las empresas, pero a un trabajo bastante lento y farragoso, y por el sistema de que en Estados Unidos es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, porque no sabes cómo va a salir, y muchas veces esos pleitos están sometidos a cláusulas de confidencialidad, las cuales no nos vamos a enterar. Pero en esa tesitura lo que está planteando es una batalla de que la participación de lo que tú tienes es muy relativa.
Por ejemplo, creo que lo que recibe un autor de un personaje que salga en una película del universo cinematográfico de Marvel son como unos $5.000. Pero siempre y cuando aparezca en un metraje específico. Ed Brubaker, y se ponía el ejemplo en una página web de cuyo nombre no puedo acordarme, no cobró por El Soldado de Invierno, la segunda película del Capitán América, porque El Soldado de Invierno no salía el mínimo de minutos que se requería para tener esa regalía. Pese a que la película se llama El Soldado de Invierno y el elemento central es el antiguo Bucky. Entonces sorprende que Ed Brubaker, sin, digamos, haber despotricado mucho de Marvel, ya no quiera crear cosas nuevas para Marvel. Sorprende, por ejemplo, que Brian Michael Bendis, un señor del que yo abomino bastante en cuanto al trabajo que hizo en Marvel, prefiera trabajar con el material que ya existe antes de aportar algo nuevo de trinca que se creó. Pues eso tiene una razón de ser. Que eso explica una cosa que nuestro amigo Igor comenta muchas veces, que es el tema del auge del indie, o una cosa que comentabas tú, Mónica, cuando interviniste en uno de los seminarios de Zona Negativa. El tema de que en Japón el mangaka tiene la libertad hasta cierto punto de mantener el control sobre sus ideas, pero el tema de Estados Unidos hasta ahora se plantea en una perspectiva unidimensional, eminentemente planteada desde un punto de vista económico, que hasta ahora ha cuestionado o ha negado los derechos morales de propiedad intelectual. Ahora, digamos, hay un movimiento tendente a considerar eso. Pero al mismo tiempo, desde este lado también se está planteando el tema de las inteligencias artificiales que no piden pan, quién las controla, quién explota, y el reconocimiento de ciertos derechos a los llamados conexos, es decir, el productor fonográfico no compone, pero edita disco. El productor audiovisual no escribe guión, pero pone el dinero para la película, y la ley lo plantea así. Sin dinero no hay música, sin dinero no hay cine, sin dinero no hay televisión, y es un planteamiento muy demoledor. De hecho, respecto a lo que estabas explicando ahora, también creo que Igor estaría de acuerdo con nosotros si estuviese en esa conversación, que esta situación en torno a los derechos de los autores que trabajan para grandes compañías también está catalizando que esos creadores se vayan al mercado independiente, donde los derechos de autor se están gestionando de otra manera, donde son o tienes más participación en su propio trabajo con mejores condiciones respecto a los productos derivados que luego salgan. Y en el ámbito de la música, a mí me llama mucho la atención cuando alguna vez he leído acerca de toda esta música urbana que tiene un gran componente de postproducción sonora, es decir, que no es solamente la persona cantando y el instrumento, sino que hay multitud de sonidos superpuestos que ayudan a crear una atmósfera, y cada uno de esos segundos, de esas fracciones de segundo para un chasquido, un ruido de moneda, un trozo de una canción de otro artista, todo eso está reflejado en los derechos de la canción y se cobra por esas pequeñas partes, porque de hecho ha habido casos recientes de autores de música urbana de este tipo que no lo han hecho. El artista en cuestión le ha denunciado porque has cogido un segundo de mi canción de no sé qué y no les sale a cuenta generar ingresos con esa canción porque tienen que pagar tanto dinero que más vale que no ganen. Entonces, bueno, estamos en un punto en realidad interesante porque se está protegiendo el trabajo de mucha gente y a la vez se están generando nuevas maneras de crear, que a lo mejor es que las que teníamos antes tampoco nos protegían tanto. Sobre eso la obra también nos plantea los extremos, como hemos dicho, porque en el manga tenemos una sociedad, por ejemplo, en la que no está condicionada también incluso la forma de hablar de la gente. No se pueden utilizar expresiones. Eso es una locura. Eso es una locura, que tú puedas registrar una expresión popular. Está registrada y tú no, aquí en esta realidad, por ejemplo, pues no podrías citar a los Simpsons. Claro. Y conozco muchos amigos que eso sería un drama. Pero o estarían en la cárcel. Pero, una conversación básica entre amigos de copas te saldría por un ojo de la cara cada vez que no puedes citar a los Simpsons, o cada vez que lo tengas que hacer tengas que pagar.
Que todo esto, pues, por ejemplo, nos remite un poco a la neolengua, a estos temas que también en otras distopías hemos visto, pero les da como otra pátina. Que, Luis, yo supongo que esto no es posible, ¿no? Es decir, yo no puedo registrar la frase en casa de herrero, cuchillo de palo. No, porque ya es popular. Y no solamente registrar. Entonces, lo que ya es parte del saber popular, o sea, es que es decir, para demostrarlo tienes que decir, vamos a ver, hay una cuestión, para que pudieras registrarlo, tú podrías registrar una versión del asunto, la que has creado. Entonces, hay ejemplos varios de este particular. Por ejemplo, en su momento, a finales de los 90, mediados finales de los 90, aparece un programa en Telecinco que se llama Esta noche cruzamos el Mississippi, que fue el primer, digamos, la primera traslación de lo que los estadounidenses llaman el late night a la televisión española. Y ahí, en la segunda temporada, salió un personaje que se llamaba Lucas Grijander, que lo interpretaba Florentino Fernández. Bueno, Lucas Grijander, Crispin Klander. ¿Cuál era el denominador común de todos estos personajes? Imitar a Chiquito de la Calzada. Pues llega un momento en que Chiquito de la Calzada demandó a Florentino Fernández por el tema del uso de las expresiones, y de hecho creo que el propio Florentino lo comentaba, que en un momento determinado dice el juez en la vista, dice, bueno, por lo visto comenta usted que usted usa en el programa las expresiones fistro, pecador, asesor. Florentino dice, todo punto de decirlo, así no es, cobarde. Entonces el planteamiento es que Chiquito de la Calzada adaptaba una forma de hablar de su barrio malagueño, es decir, ciertos gestos, y que traía a causa incluso de artistas anteriores a él. Lo que pasa es que él lo hace universal en un momento determinado, lo convierte en algo específicamente de uso común. Entonces, el tema es, vale, tú lo popularizas, pero tú no lo creas. Es decir, estaba antes de ti. Tú le das un toque único, igual que vamos a ver ya puesto los chistes de Chiquito de la Calzada eran más viejos que el andar a pie. Lo que pasa es que era la forma en lo que lo interpretaba, que en sí mismo también puede generar no derecho de autor, sino derecho de interpretación. La segunda cuestión, por ejemplo, es más antigua y de un programa de televisión española que se llamaba Cantares, que era sobre la copla, y lo presentaba un tipo muy pinturero que se llamaba Lauren Postigo. Y en un momento y él tenía por costumbre entrevistar a gente del mundo de la copla y demás, y entrevista a Peret, que es uno de los padres de la rumba catalana. Entonces en las entrevistas tenía la costumbre de meter el dedo en el ojo y le dice, Peret, se dice de ti, así moviendo la mano como hacía Lauren Postigo, se dice de ti que tú coges canciones que no son propias, vas a las calles y las registras. Hombre, tú como gitano robar gallinas sí, pero robar canciones no. Entonces Peret le contestó, le dijo, mira, dice, yo no robo gallinas, a mí me las han robado. Dice, pero a mí, al contrario que a ti, no me han llevado a juicio por decir que el plagio es una canción, porque Lauren Postigo fue el compositor de La Ramona, la canción que, como referente del agropop o del rock rural, catapultó a la fama en los 70 Fernando Esteso. Y entonces Lauren Postigo dijo, efectivamente, me han demandado, pero yo he ganado porque yo he demostrado que esta tonada, con diversas letras, se lleva interpretando en España desde el siglo XVII. Es decir, sobre una obra de dominio común yo he hecho un cambio. De hecho, por ejemplo, hay muchas versiones, la más infame era la que cantaba Pelona sin pelo a, por ejemplo, las mujeres republicanas a las que habían rapado al cero al final de la Guerra Civil, al principio de la dictadura. Una forma de escarnio, por ejemplo, que era muy común después de la Guerra Civil y también de la Segunda Guerra Mundial. Entonces el planteamiento es, tú no puedes coger lo que no es tuyo. Lo que es común de todos, tú puedes adaptarlo. Por ejemplo, una de las cosas de estas así más surrealistas, el año pasado, hace un par de años, un matador de toros quería registrar como una especie de pases y demás, y la respuesta del Tribunal Supremo es, a ver, usted tiene que demostrar que esto es original suyo, no que traiga causa y que usted lo esté aplicando. Es decir, ¿dónde está el elemento original? Con lo cual también a veces el deseo de proteger la pureza de ciertas cosas utilizando elementos que son más propios de la explotación económica, al final es el equivalente de pegarse un tiro en el pie. Hay por otra parte un deseo, sobre todo muy fuerte por parte de Disney, que si pudieran eternamente explotar todas las creaciones que les son propias, o incluso imponer sus propias versiones de los clásicos que son populares, serían profundamente felices. Desde mi punto de vista, la adquisición de un montón de productoras y demás es el tema de conseguir materia prima que seguir explotando, sobre todo en el momento en que tienes una plataforma de streaming propia. Pero el resultado práctico fundamental es de que
Cuando el primer personaje caiga, todos los demás van a ir detrás, y por eso Disney presiona, porque tiene fuerza para ello, para que en Estados Unidos o a nivel global, porque esto se basa en tratados de naturaleza internacional, cada vez el tiempo sea mayor y usas trucos. O sea, bueno, Mickey Mouse, el ratón Mickey, ya debería ser dominio público, sí, pero ¿qué versión del ratón Mickey? ¿La primera? ¿La que conocemos? ¿La actual? Te dice, no es el mismo diseño, con lo cual, en el hipotético caso de que liberamos esto se mantiene. A día de hoy han conseguido mantener un control global, pero ya hay otros personajes clásicos. Bien es cierto que económicamente menos relevantes, como Poppy y el Marino, que en Estados Unidos todavía están sometidos a derechos de autor, pero en Europa no. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Conan el Bárbaro, o pasa con Sherlock Holmes, que ahora Sherlock Holmes iba haciendo dominio público en Europa un montón de tiempo, y en Estados Unidos es ahora, porque también se aplicaban otras reglas. Pero el planteamiento es que hay determinado tipo de entidades que si pudieran lo harían. Es decir, si podemos hacer lo que sucede en el manga, vamos, ¿dónde hay que firmar? Entonces, claro, te estaba escuchando antes de esta última parte, estaba pensando, voy a preguntarle si cree que algo así podría llegar a pasar. Pero bueno, en realidad la conclusión es que ya está pasando, ¿no? Que las grandes corporaciones que tienen muchísimo dinero encuentran la manera de alargar esos derechos, y lo van a intentar hacer hasta el infinito, bueno, pues haciendo nuevas versiones de Mickey, y por mucho que ese diseño antiguo de hace casi 100 años, que nadie quiere replicar en realidad, esté disponible, como los modernos no lo están, pues bueno, podemos seguir ampliando. Pero esto alguien se atreverá a decir, basta, es decir, el concepto de Mickey Mouse es de todos. También puede haber una cuestión incluso práctica, es decir, tu interés por defender algo es directamente proporcional al dinero que te da. Es decir, no estaríamos hablando hoy si no se hubiera inventado la imprenta, y la imprenta que plantea la posibilidad de editar libros en masa. Cuando los libros se copiaban a mano, tanto daba que daba lo mismo. Pero aquí sucede un poco la siguiente cuestión, es decir, tú tienes una idea, o has comprado, por ejemplo, una serie de franquicias. Desde el punto de vista legal es irrelevante la calidad de la franquicia, o sea, todo se protege si tiene esa máxima. La cuestión es la durabilidad que eso pueda tener. Y eso implica qué dinero puedes sacar con eso. Hay películas, por ejemplo, Pretty Woman siempre pega un pelotazo cuando se pone, pese a que es una película que tiene 33 años, pero es un material rentable. Ahora corre el rumor, por ejemplo, de que Disney quiere deshacerse de Lucasfilm, porque parece ser que tiene que aligerar, porque el nivel de de costes que supone mantener cierto catálogo en la plataforma es demasiado gravoso. Sobre todo, por ejemplo, creo que ya hay próxima, o se anuncia una huelga de guionistas, porque los guionistas dicen, vamos a ver, una cosa es que hasta ahora yo te he hecho un trabajo, tú lo estrenas, luego lo sacas en vídeo, luego yo voy cobrando. Dice, pero si tú lo tienes permanentemente en una plataforma, la cosa cambia. Y yo quiero cobrar por el hecho de que tú lo tengas permanentemente en la plataforma. Es lo mismo que se planteó con Scarlett Johansson cuando puso a caer de un burro a Marvel, cuando dijo, yo tenía una parte de mis emolumentos por el tema de taquilla y no hay taquilla. ¿Cómo calculamos esto? Porque no estás comprando una entrada. Entonces, el aspecto fundamental es, en primer lugar, que hay afortunadamente toda una serie de contenidos independientes que escapan. Es decir, hay muchísimo material a nivel de cómic, a nivel de manga, a nivel de videojuegos, en el cual puedes encontrar elementos de entretenimiento o elementos de cultura sin tener que pasar por esos ámbitos. En el tema del cine y la televisión es más complejo porque requiere una inversión superior. En segundo lugar está el tema de que no puedes tener un control de naturaleza global, es decir, hay mercados que siempre van a escapar de tu fiscalización. Es como todas estas historias que se nos plantean de tenemos que ser más ecológicos, tenemos que ser más sostenibles. Vale, ve y cuéntale eso a China o a la India, que son economías emergentes, que lo que quieren es alcanzar un nivel de desarrollo equivalente al nuestro, y esas cuestiones que a nosotros parecen importarnos mucho, a ellos los tienen en un segundo o tercer plano, con lo cual lo mismo sucede con la propiedad intelectual. Y en tercer lugar, el planteamiento es que la forma en la cual nosotros estamos accediendo a la cultura es diversa, y eso está teniendo una serie de implicaciones sobre el tema de explotar. Por ejemplo, ¿cuántas películas, por ejemplo, hemos visto nosotros en cine que, como tú decías, Mónica, han pasado la prueba del tiempo, en el sentido de que se han convertido en referentes? Pues existe una nostalgia muy extendida respecto de los 80 y parte de los 90, pero ¿cuántas películas exclusivas de Netflix o de Amazon
van a alcanzar ese estatus cuando resulta que no has tenido una progresión lineal del estreno en cine, la veo en casa, la veo en tele de pago, la compro en DVD, la veo en abierto. Es decir, a lo mejor la película está en portada un día, una semana, y luego está sepultada en un catálogo y vete tú a encontrarla. ¿Qué bagaje genera esa película para que alguien la recuerde y quiera ver? Ese es un aspecto. Porque hoy por hoy da la sensación de que en base o con base en determinados elementos de publicidad tenemos más interés en los anuncios y en lo que se hace y en si hay o no hay inclusión forzada en ciertas obras que en la obra misma. Por ejemplo, Los Anillos de Poder se vendió como la serie más cara y realmente ¿qué impacto ha tenido la calidad artística que pueda tener la serie de televisión? Willow se planteó en base a exactamente lo mismo. ¿Qué impacto ha tenido Willow como forma de mantener una franquicia que tenía una película que no fue un éxito y que fue simplemente, con el debido respeto y con perdón, una sacada de chorra de Lucas para decir solamente yo tengo los recursos para ser el Señor de los Anillos? Entonces, hoy por hoy lo que puede suceder es que precisamente por esa obsesión de controlar los costes que implica el mantener todo eso activo o mantenerlo disponible, te obliguen a soltar lastre. Pero precisamente en el caso de Los Anillos de Poder pasaba una cosa muy curiosa, y es que sí, la producción más cara de la historia de las series, todo lo que tú quieras, pero tuvieron que hacer la obra basándose, es decir, todo el mundo pensaba que esto iba a estar basado, creo que era en el Silmarillion, ¿no? Si no mal recuerdo, o en alguna de las obras en sí de Tolkien, y al final resulta que no, porque no tenían los derechos para poder hacerlo. De manera que gran parte del público cogió y dijo, pues si no estás adaptando propiamente nada de Tolkien, no me interesa y no lo veo. Supuestamente se basa en los apéndices del Señor de los Anillos. Claro que todo que básicamente es una cronología de hechos. Exacto, solo tenían los derechos de los apéndices, pero no del Silmarillion o de alguna de las obras en sí, con un argumento y con una cosa bien hecha de Tolkien. Entonces, es que ahí hay una cuestión en la cual se ve la diferencia entre el modelo anglosajón, es decir, Inglaterra, Gales, Estados Unidos y países aledaños, y el modelo continental. Vamos a ver, la razón por la cual el Silmarillion no se adapta es porque Christopher Tolkien, que se considera coautor o contribuyente, porque él es el que organiza los textos de su padre para sacarlos, porque el Silmarillion es una obra póstuma, porque no la pudo terminar. Entonces Christopher Tolkien, por lo visto, se negó por activa y por pasiva a permitir que se otorgaran esos derechos. Y Christopher Tolkien murió hace nada. Ya veremos qué es lo que hace el Tolkien Estate, que es el guardián, digamos, de los derechos. Y lo que se ha sacado de películas y demás, los de New Line, la película de Ralph Bakshi y demás, era sobre unos derechos que se cedieron a finales de los 50, según tengo entendido, y que han ido dando botes de acá para allá. Llegó a haber un proyecto del Señor de los Anillos protagonizado por los Beatles. Entonces, por lo visto, Christopher Tolkien había quedado muy quemado. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la productora de las películas de Peter Jackson le dijo al Tolkien Estate que no podían, digamos, pagarles. Es que las películas no han dado beneficios. Las historias de la contabilidad cinematográfica son también para escribir una enciclopedia. Entonces, evidentemente, el planteamiento es, oye, me estás tomando el pelo. O sea, me estás racaneando. Y eso es una cosa que es el pan nuestro de cada día. Porque en muchas ocasiones las cifras son opacas. En 2015, Sylvester Stallone consiguió que Warner Brothers le diera un cheque, llegara a un acuerdo, porque él dijo, tenía mi contrato de Demolition Man, que es una película del 93, que aparte de mi salario, si la película alcanza un cierto porcentaje, yo recibo un tanto por ciento de los beneficios. No recuerdo ahora si es los beneficios o la recaudación, que no es exactamente lo mismo. Y entonces resulta que de repente, allá por 2014, presenta una reclamación y le dice, mira, es que esto no has cumplido. Él dice, no, es que no alcanzamos la recaudación. Vuelve a reclamar y dice, mira, toma, un cheque por 2,9 millones de dólares. Reclama y en 2015 firma un acuerdo del que nada se sabe, pero es el planteamiento de que en muchas ocasiones, con base en una serie de consideraciones sobre lo que puedes considerar beneficios o no,
pues resulta que a lo mejor me estás tangando. Entonces, en muchos casos, que es lo que planteas, dice, mira, no quiero que esto se repita. Entonces, al final, ¿qué consigues con los anillos de poder? Tienes un trasfondo, tienes unos nombres, y ahí, a partir de ahí, te empiezas a crear las cosas en una cronología que además acortas notablemente, porque todo lo que sucede en los apéndices es a lo largo de miles y miles y miles de años. Entonces, esa es la libertad que te da los derechos, es decir, puedes adaptar la historia, que es lo que se hace en las películas de Peter Jackson, o puedes contar una historia a partir de los personajes, que es lo que sucede con Anillos de Poder, también con, por ejemplo, el juego que acaba de salir de Gollum, o un juego en el que manejabas a Celebrimbor y creabas un segundo anillo. Es decir, coges un trasfondo e intentas crear otra cosa con él. En esa tesitura, si no tienes lo que necesitas para hacer la adaptación, hay ciertas cosas que tienes que quitar. Por ejemplo, ahora que con la libertad de los derechos del Conan, se plantea, ¿qué podemos hacer con Conan? Pues resulta que lo que está libre son los relatos de Robert E. Howard, no de los de la gente que vino después, y desde luego nada que firmara Roy Thomas en Marvel, con lo cual tú puedes utilizar a Conan, sí, pero no puedes utilizar a Sonia. ¿Por qué? Porque Sonia es una adaptación exclusiva de los cómics, que en un momento tuvo Marvel, después tuvo IDW. Entonces, dependiendo de lo que tú puedas o no puedas hacer, resulta que hay ciertos límites a lo que tú puedas plantear. Hay series que no se pueden editar en DVD tal cual se emitieron por problemas de derechos por la música. Por ejemplo, el tema de Caso Abierto, que tienen el tema de la música un factor muy importante, o Playa de China. Conseguiste los derechos para hacer la serie y emitirla, no para editarla en DVD o no para ponerla en plataforma. ¿Y eso qué implica? Negociar otra vez. Pues cada canción es una negociación. Cada negociación implica pagar. ¿Realmente me merece la pena? Pues ahí es cuando te encuentras, por ejemplo, que hay versiones domésticas que tienen bandas sonoras distintas, o músicas diferentes, o músicas que tienen ascensor. Porque en su momento a lo mejor no te planteaste el mercado doméstico. Ahora ya prácticamente todo se da por negociado. Pero si en su momento no lo tuviste en consideración porque no pensaste en ello, pues entonces ya, si no lo tuviste en su momento, tienes que negociarlo otra vez. Y eso implica volver a pagar otra vez. Madre mía, es que es una cuestión súper interesante y muy, muy, muy compleja. Es decir, yo la conclusión que saco de esto es que lo único que quiero es que la legislación que tiene que ver con todo esto esté en las manos de los mejores. Porque cualquier ley, cualquier norma escrita sobre esta cuestión que derrape tiene un montón de consecuencias. Porque hay elementos que entran en juego que ni siquiera se me habían ocurrido, ¿no? Y que están saliendo aquí ahora, pues como eso, la banda sonora de una película o de una serie, cómo se han gestionado esos derechos, y a lo mejor hay que cambiarlos de cara a la distribución en físico o a la distribución en plataforma. También me queda claro que no me gustaría trabajar en el departamento legal de una empresa que se tuviera que dedicar a esto, porque tienes que tener en mente 1000 frentes. Todo esto partiendo del manga, que creo que todavía nos daría para tirar muchas preguntas, porque, por ejemplo, hay un momento en que habla del suicidio y maravilloso, sí. Y ese momento, a ver, teniendo en cuenta que estamos hablando de Japón, que es un país que tradicionalmente ha tenido un problema serio con este tema y que de hecho el gobierno anualmente intenta establecer nuevas medidas para controlar este tema. Y claro, el autor en este caso, Umezawa, trata el tema y dice que en esta realidad pues tendríamos que el suicidio estaría penado. Si alguien se suicida y sobrevive, la persona tendría que hacer frente al delito. Y si muere, sería la familia la que tendría que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. ¿Creéis que algo de esto puede llegar realmente a pasar en el futuro? Bueno, yo entiendo que no, que es lo que decía Luis. Al final, suicidarte es una cuestión de dominio público. Tirarte a las vías del tren es una cuestión de dominio público. Pero no veo descabellado que en un momento dado un gobierno tome cartas en el asunto
Pero prohibir el suicidio, ¿quieres decir? Bueno, penarlo de alguna manera. Bueno, pero esto ya lo penó Dios, eso. Al fin y al cabo es un acto, claro, es un acto de agresión contra ti mismo el propio y Estado. acaba propiamente con un asesinato, entre comillas. Hostia, no sé, esto yo creo que trasciende lo filosófico, no sé, Luis. ¿Jordi es un visionario o tenemos que en todo caso el visionario será Gumezagua. Yo solo digo que no lo veo descabellado que algún gobierno en algún punto del mundo... Hombre, yo creo que específicamente también es una cuestión de elementos culturales en los cuales vamos a ver también cada vez más estamos viendo que cada vez más ordenamientos jurídicos que no es sí el suicidio, pero sí el suicidio asistido, como es el tema de la eutanasia, donde por ejemplo también hay elementos de donde podemos encontrar reflejadas algunas cuestiones tradicionales de la cultura. Por ejemplo, el tema de la cultura japonesa, hay una en la que se plantea por parte de Stan Sakai, Usagi Yojimbo, en una aldea pasa hambre, la persona mayor, una señora, decide irse para que su nieta pueda vivir y demás. Hombre, hay una serie de planteamientos que no sé si llegaremos a verlo, pero en muchos aspectos, si bien vivimos en una sociedad eminentemente cada vez más aconfesional o laica, se están utilizando muchos aspectos que son propios de las religiones que se basan en el concepto del crimen y el castigo. Por ejemplo, el tema de intentar, por ejemplo, favorecer una conciencia sobre la protección medioambiental a base del sistema de pegar patas en el culo. Es el tema como de arrepiéntete, siente culpable, contamina, mala persona. Ese tipo de planteamiento que tiene un aspecto contraproducente. Es como el anuncio de cierta telefonía que están perdidos porque han naufragado y el padre va a tirar una botella con un mensaje y el niño dice no, plástico no. Voy a decirle, niño, anda, cállate. Entonces, el planteamiento, ¿cuál es? Es un planteamiento en el que puede darse esa situación en la cual es el tema de culpabilizar, el tema de la herencia de determinado tipo de males, pues incluso la responsabilidad penal ha existido en el pasado. Hoy por hoy la herencia no es solamente recibir el activo, también es recibir el pasivo. Uh-huh. Entonces, el tema de poder considerar, el tema de intentar establecer ese tipo de machaque, pero haciéndolo en base a una serie de pretendidos planteamientos nobles, es lo que yo sí veo que se está planteando a varios niveles. Y es lo que a mí me resulta particularmente preocupante. Hay una cuestión importante que aparece en el cómic que no hemos hablado, que son los espacios libres de derechos. Claro, en este mundo, ¿no?, ultra represivo acerca de todo lo que esté legislado, sobre todo lo que esté registrado como propiedad de alguien, más que legislado, existen unos espacios donde tú pagas por estar allí y puedes llevar ropa de grupos de música, escuchar la música que quieras, leer los libros que quieras, decir lo que quieras, hablar con total libertad. Claro, esto no existe hoy en día. Pero bueno, es cierto que, claro, que lo que él propone tampoco es nuestra realidad, ¿no? Pero ¿podría existir un sitio donde pudiésemos ver películas sin pagar por ellas, escuchar un poco, a lo mejor lo que hacíamos hace un montón de años de forma ultra ilegal y que parecía que no pasaba nada por usar Emule y descargarte todo lo que quisieses, pero de forma, no sé, oficial y institucionalizada? No sé, pregunto, rollo aguas internacionales. Eso ya existe, son el tema de las plataformas de streaming como Spotify o las de televisión. Es decir, Amazon plantea una cuestión global. Hablamos de Amazon Prime, pero también es música, también es libros a través de Kindle. Eso es lo que tienes y al final no es una cuestión de libertad. Es decir, tú pagas por esto y puedes tener tarifa plana o puedes tener otra cosa. Al final lo tengo todo junto, pero es lo que se pueda pagar. Es verdad, pagas por hacer un uso, no pagas en concreto por eso, sino por el uso en conjunto. Uh-huh. Sí, es verdad, no lo había pensado. Son espacios digitales, no son espacios físicos, ¿no? Pero... ostras, bueno, sí, es verdad. La obra juega mucho con eso. Sí, bueno, claro. De hecho, en la obra te aclaran que el formato físico está menos penado en esta sociedad que el digital. Pero porque es menos valorado, ¿no? No, porque el digital, cada visionado, cada descarga, implica un cargo. Uh-huh.
el físico no. Claro, y por eso el prota lo que hace es leer en físico, ¿no? Oye, ¿y el girito del final qué os parece? ¿Cuál de ellos? Porque bueno, un poco al final, ¿no? Este personaje que es el gran defensor de la propiedad intelectual cae en una red de... Bueno, entabla relación con el llamado el profesor, que es el responsable del grupo terrorista, entre comillas, que... Pero al final se pasa al bando de los piratas para salvar a su familia y para salvar a su hija. Sí. Al final, no sé, ¿cómo interpretáis ese...? Bueno, no deja de ser para mí un guiño clásico a este tipo de historias. Es 1984 en parte, aunque 1984 tiene después un final demoledor. Entre comillas, se le puede considerar que es un final feliz. Pero es el Winston que se da cuenta de la realidad y que intenta rebelarse contra el Estado, pero que no lo logra. Y aquí, bueno, pues nos dejan la puerta abierta de lo que pasará, pero obviamente el protagonista lo tiene difícil. Y yo ya digo que creo que la obra en realidad no destaca por la historia en sí, sino por lo que plantea, por el discurso que genera. Y la vuelta de tuerca, al menos en este sentido, yo me la esperaba. Esperaba que en algún momento este personaje hiciese un cambio de chip, que viese las cuestiones problemáticas sobre las leyes que tienen en su sociedad. Lo que pasa es que esperaba es cierto que lo hiciese antes, en otro momento, cuando intentan a él hablarle precisamente de un tema que habéis tocado, que es la producción de medicamentos. Y el hecho de tener también de primera mano la opinión de un ser allegado. No, eso es un tema que Luis ha tocado transversalmente y que, claro, yo que trabajo en sanidad, ¿no? Y que tengo la presión, porque muchas veces a los médicos se nos acusa, ¿no? De que el lobby de las farmacias intenta manipularnos y yo siempre contesto, no te imaginas el lobby del Estado, la fuerza que hace para, ¿vale? Porque es un juego de poderes donde todos tienen intereses económicos. Al final el Estado ahorrarse dinero y las empresas farmacéuticas que hagas que el paciente se lo gaste. Pero en cualquier caso, la suerte que tenemos de estar en un país donde no pagamos lo que valen los fármacos. Y cuando de vez en cuando alguien tiene que pagarlo, tampoco es el precio que se paga en otros sitios. Entonces, y cuando tú ves que es injusto, ¿no? Que ese medicamento no esté financiado al 100%, al menos en algunos supuestos en los que sabes que será súper necesario y que tendrá un impacto muy positivo en la vida de esa persona. Claro, aquí la obra lo que habla es que, o plantea el hecho de que no se desarrollen ciertos medicamentos porque, no tanto por lo costoso que puedan ser, sino porque no dan los beneficios que ellos esperan. Sí, pero no solamente los beneficios, sino porque, claro, el problema es que lo que decía Luis, tú haces moléculas, esas moléculas tú las registras, a veces incluso registras los procesos para crearlas o registras familias enteras de fármacos, entonces, o de moléculas, mejor dicho. Entonces sí que es cierto que todo esto monopoliza la investigación. Es decir, al final, por ejemplo, los ISGLT2, que son una familia de fármacos que son antidiabéticos, pero se está viendo que tienen un papel cardioprotector muy importante y que se van a usar en práctica seguramente dentro de 20 años. Todas las personas de más de 60 años van a llevar, o de 70 mejor dicho, van a llevar un ISGLT2 porque por un lado o por otro van a proteger su futuro y van a reducir la mortalidad por causas cardiovasculares. Y tenemos muchos fármacos dentro de esta familia, tenemos unos 5 fármacos aprobados en España, pero la mayoría de ellos están desarrollados por la misma farmacéutica. Y esto creará un monopolio durante una temporada hasta que dentro de unos años pues otras farmacéuticas puedan explotar esas moléculas. Pero bueno, que la industria farmacéutica también tiene su espionaje industrial que hace que todos sepan lo que están trabajando todos y que si AstraZeneca te está sacando Jardiance
otra empresa te esté sacando otra molécula que es muy parecida y que al final los ISGLT2 tienen los IDPPB4 que son prácticamente lo mismo, pero que al final han demostrado que no son lo mismo, pero se desarrollaron en paralelo. Entonces, yo creo que lo que en el punto de las farmacéuticas, lo que plantea este cómic, a lo mejor pasaría si la legislación fuese más dura, las penalizaciones fueran más duras y los registros fueran de otra manera. Pero ahora mismo no estamos en ese punto. La industria farmacéutica sigue trabajando a toda máquina y sigue siendo una industria súper rentable, por suerte. Y por suerte, aparte, estamos en un sitio donde es verdad que muchos fármacos tardan en aprobarse y tardan en incorporarse en el sistema financiado, pero tenemos acceso a los anticoagulantes orales, los nuevos anticoagulantes orales desde prácticamente el momento en que salieron, solo que se han ido financiando poco a poco. Bueno, pues hemos hablado largo y tendido de todo lo que nos ha planteado este manga. Como digo, podríamos seguir tirando del hilo. De hecho, a Luis no sé si se le queda algo en el tintero. Hombre, muchas cosas, pero ya, como comentaba por otra línea, ya tengo que plegar por hoy. Que hay cosas por hacer. Pero que en todo caso ha sido un gratísimo placer compartir este ratito con ustedes y hablar sobre una de estas cosas que es a lo que uno suele dedicar una parte de su vida profesional. Desde otro punto de vista, ¿no? También. Desde otro punto de vista. Bueno, esperamos que te lo hayas pasado bien, Luis, ¿no? Me lo he pasado muy bien y espero que podamos repetir. Sí, por supuesto, seguro que sí. Pues que podríamos hacer una segunda parte de esto. Pues no digo yo que no. Muy bien. Pues nada, Luis, encantado y ya sabes, aquí está tu casa. Nosotros nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @tramasresueltas. Además, puedes suscribirte para apoyar el proyecto y hacer que cada día seamos unos cuantos más. Así que ya sabes, dale me gusta, comparte y suscríbete.